El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta nueva intervención que está teniendo el profeta Jeremías, Dios todavía tiene una esperanza, y es que el pueblo escuche su palabra, se convierta y obedezca sus leyes. Porque a pesar de todas las advertencias que el Señor ha venido haciendo a través del profeta, de un castigo que está a las puertas de Jerusalén, a las puertas de Judá, de un castigo que está a las puertas del pueblo, Dios todavía tiene la esperanza de que ese castigo se pueda evitar y que no venga la desgracia sobre la gente, no venga la desgracia sobre los reyes, no venga la desgracia sobre los sacerdotes, no venga la desgracia sobre los profetas que se han vendido, que se han regalado y que han disimulado la verdad de la palabra de Dios. Y por eso dice: habla a este pueblo y vas a decir todo lo que yo te indique. Vas a pronunciar cada una de las palabras que yo te ordene. Porque ya los profetas también se habían pervertido. Muchos de los profetas se habían regalado y estaban disimulando la verdad que Dios les estaba mandando a predicar, porque el pueblo se había corrompido. Ya a los profetas les daba miedo encontrarse con las consecuencias que traía el predicar la verdad, como le está pasando a Jesús hoy en el Evangelio. Sus propios paisanos y hasta su misma familia se escandalizaban a causa de él. Es lo que está viviendo el profeta Jeremías. De hecho, hoy es apresado por eso, porque Jeremías se ha convertido en la vergüenza del pueblo, la vergüenza de su propia nación, la vergüenza de su propia familia, la vergüenza de los mismos profetas, porque Dios le está mandando a predicar un mensaje en donde Dios no está a gusto con la actitud del pueblo. Dios no se siente satisfecho con los sacrificios, Dios no se siente satisfecho con las ofrendas, Dios no se siente satisfecho con el culto que este pueblo está rindiendo, y Dios está pidiendo una conversión real, no aparente. Es la gran tentación que nosotros tenemos en la iglesia, de vivir una conversión simplemente aparente, de vivir una vida cristiana, lo decía el Papa Francisco y lo ha repetido muchas veces, un maquillaje de catolicismo, una apariencia de católicos, pero sin serlo de corazón, sin ser católicos reales, sin ser católicos auténticos. Vivir paganamente con el maquillaje de una vida católica, de una vida cristiana. El Papa Benedicto también en sus últimas palabras, por allá como en el 2019, creo, 2018, bueno, me perdonan
la falta de exactitud en la fecha, pero sobre todo el mensaje que nos trajo o nos dio el Papa Benedicto XVI, donde está cuestionando muy fuertemente la actitud de muchos de nosotros los católicos, entre ellos sacerdotes, obispos, mismos cardenales, religiosos, religiosas, fieles laicos, donde dice el Papa, basta mirar fuera de cartera si hay verdadera fe o no hay verdadera fe en los cristianos. Y de hecho lo decía él, no se trata hoy de separar la cizaña del trigo, porque eso no nos corresponde a nosotros, ni le corresponde a la iglesia. Al fin de cuentas, la iglesia no es la que tiene la tarea de hacer el juicio final. El juicio final está reservado para nuestro Señor el día de su venida. A la iglesia no le corresponde separar los peces malos de los buenos, sabiendo que dentro de ella hay peces malos y hay peces buenos. A la iglesia, decía el Papa Benedicto XVI, y lo repitió muchas veces, lo dijo siendo sacerdote, lo dijo siendo obispo, y por último lo dijo siendo Papa. A la iglesia le corresponde en estos momentos identificar quiénes son los hombres auténticos de fe y quiénes no son de fe. A nosotros los cristianos católicos, si queremos ser fieles al Señor, nos corresponde hacer esa tarea, discernir quién verdaderamente está viviendo a profundidad la fe católica y quién no, y separarnos, distanciarnos de aquellos lugares, de aquellos ambientes, incluso de aquellas personas que puedan ser un fermento dañino para nuestra fidelidad al Señor, para nuestra entrega al Señor. San Pablo lo repite constantemente en la carta a los Corintios, con esos que viven fornicariamente, con esos que se llaman hermanos cristianos, pero que viven la idolatría, ni siquiera sentarse a la mesa con ellos, porque un poco de levadura corrompe toda la masa. Cuídense, nos lo advirtió Jesús y nos lo ha advertido durante estos días. Cuando vayáis, no entréis en tierra de paganos, de samaritanos. Cuidados de la gente, cuídense de la gente. Cuando vayan a un lugar, identifiquen si es de confianza o no es de confianza. Si no es de confianza, no entren allí. Y si su mensaje, si no son bien recibidos, salgan de allí inmediatamente y sacúdanse en el polvo de las sandalias y no permitan que se les pegue nada de eso. Pero es lo que está viviendo Jeremías. Dios lo manda a predicar y ¿con qué se encuentra? Se encuentra con el desprecio, se encuentra con un pueblo que tiene el corazón duro y eso que se llama el pueblo elegido. Y eso que ellos mismos se reconocen como los elegidos de Yahvé. Y eso que ellos están ufanando porque están ofreciendo sacrificios en el templo. Y esta predicación el Señor manda a Jeremías a que la realice en el atrio del templo, donde está la mayor manifestación de la gloria de Dios, donde el pueblo se siente orgulloso porque allí Dios escucha las plegarias, las súplicas y recibe todos los sacrificios que el pueblo elegido le ofrece. Allí en el templo donde están los sacerdotes, a donde también van los reyes a darle culto a Yahvé, a donde también van los profetas a darle culto a Yahvé. Y allí manda el Señor al profeta a amenazar al pueblo y a decirle que se convierta, que todavía queda una oportunidad, que todavía pueden cambiar. Dios tiene la esperanza de que este pueblo escuche su palabra y de que este pueblo vuelva a Él y sea fiel a Él y cumpla sus mandamientos y cumpla todo lo que Dios le ha dicho a través de los profetas. ¿Qué es lo que ha estado diciendo Dios a través de los profetas? Dios ha estado diciendo que no le gustan los cultos que le están ofreciendo, que no le complacen las oraciones, que no le complacen las plegarias, que no le complacen los sacrificios, que no les está complaciendo la forma en la que ellos están viviendo su fe, que se conviertan, que cambien de corazón, que ya no quiere una circuncisión externa, sino que quiere una circuncisión del corazón, en donde Él tenga el primer lugar en el corazón,
en donde Él sea el verdadero rey de cada uno, en donde Él sea el Señor absoluto de la vida y quien gobierne toda la vida del hombre. Eso es lo que está reclamando Dios a través de los profetas. Por eso dirá también el salmista: no quisiste sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. Y yo dije: aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros le demos el primer lugar a Jesús. Que Jesús sea el primero en todo, absolutamente en todo. En la vida del sacerdote, Cristo, Eucaristía, sea el primero en todo. La gran deformación que ha corrompido el corazón de muchos sacerdotes hoy proviene precisamente de ya no darle el primer lugar a Jesús Eucaristía. Para muchos sacerdotes hoy, para muchos de nosotros, la celebración de la Eucaristía se convirtió en una norma jurídica, hay que celebrar. Y de hecho hay padres que van y preguntan si hay intención o no hay intención. Y si no hay intención, no celebran la Eucaristía. Como si la Eucaristía solamente fuera por la intención de quien manda a celebrar. Es que un sacerdote sin la Eucaristía se muere. Se muere. Se muere porque el sacerdote depende más que nadie de la Eucaristía. Y por eso la forma en cómo el sacerdote celebre la Eucaristía es la forma en cómo va a recibir toda la fuerza que necesita, la plenitud de su vida, el amor de su vida. Cuando el sacerdote celebra de cualquier manera la Eucaristía, se le muere el amor. Se le muere el amor por el Señor, pero sí se le acrecienta el amor. Se le acrecienta el amor por el mundo. Se le acrecienta el amor por el pecado. Se le acrecienta el amor por la corrupción. Se le acrecienta el amor por el dinero. Se le acrecienta el amor por lo mundano. Cuando los sacerdotes perdemos esa comunión íntima con Jesús Eucaristía, nos destruimos a nosotros mismos. ¿Y qué daño nos hace la gente a nosotros? Hay gente que por hacer bonito hace muy feo con nosotros los sacerdotes. Yo vuelvo y lo digo y lo he dicho y lo he repetido y lo repetiré. Los sacerdotes no necesitamos comida ni bebida ni plata. Necesitamos que nos acerquen a Jesús Eucaristía. No nos aparten de Jesús Eucaristía, porque cuando ustedes se roban nuestro tiempo, el tiempo con Jesús, nos están matando, nos están haciendo daño. Y hay católicos que solo buscan a los sacerdotes para explotarlos, porque tienen dones, porque tienen gracias y solo les interesa explotarlos, pero no les importa cómo esté la relación de ese sacerdote con Jesús Eucaristía. Y cuando lo terminaron de explotar, cuando lo dejaron seco, cuando lo exprimieron, lo tiran y lo rechazan y hasta lo condenan. Así hay muchos católicos hoy, muchos movimientos, muchas comunidades que solo nos buscan a nosotros los sacerdotes para exprimirnos, para explotarnos, pero no les interesa nuestra relación con el Señor. Y ellos le tendrán que dar cuentas al Señor, porque más de uno ha llevado a los sacerdotes a la perdición. Y tendrán que darle cuentas al Señor de esto. La vida religiosa. Cuando los religiosos y las religiosas nos apartamos de Jesús Eucaristía, Él es el único motivo de nuestra vida, nadie más. Ni la educación, ni la plata, ni las obras sociales, nada. El único motivo, el centro de nuestra vida es Jesús Eucaristía. Cuando un religioso comienza a apartarse de Jesús Eucaristía por entregarse a obras sociales, se pierde. ¿Y qué daño hace el activismo? Porque a eso le llamamos evangelización, pero mentiras que ya no tenemos tiempo. Hay tanto activismo que no hay tiempo para estar delante de Jesús Eucaristía. Pobres religiosos y pobres religiosas, y son muchos, que hoy van camino a la desgracia, a la perdición total. ¿Qué está pidiendo Dios hoy? Que Jesús Eucaristía sea el centro de nuestro corazón. Laicos. Muchísimos laicos se entregaron al activismo, matrimonios entregados al activismo, consumidos por el activismo, y a eso le llaman evangelización,
y ya no tienen tiempo para estar delante de Jesús y ya no tienen tiempo para estar a los pies del Señor como María. Marta, Marta, tú te preocupas por muchas cosas y solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. No fue que el Señor alabó la actitud de Marta, porque Marta estaba reprochando la actitud de su hermana. Dile a mi hermana que me ayude. ¿Cómo es que me deja sola? Que se involucre conmigo, que venga y haga lo que yo hago. Y hay mucha gente que hoy anda perdida en el activismo y le llaman apostolado, y le llaman evangelización, y le llaman celo por las almas, y le llaman amor a las almas, y se están perdiendo, y están perdiendo a las almas. Porque si no tienes a Jesús, ¿qué le vas a dar a las almas? Te vas a dar a ti mismo y les vas a hacer mucho daño a las almas. Porque las vas a hacer dependientes de ti y no del Señor. Y cuando las almas se hacen dependientes de ti, las destruyes, las acabas, porque llegará un momento en que no tendrás que darles. Y cuando ellas no tengan que beber, se perderán. La tarea de nosotros, los instrumentos, los evangelizadores, es llevar las almas a los pies de Jesús. Él es la única fuente. No hay ninguna otra fuente. Solo Cristo, solo el Señor, solo Jesús y Eucaristía. Y la gente se está paganizando con métodos supuestamente evangelizadores, pero de evangelizadores no tienen nada, porque no están dejando a Cristo en el corazón, no están dejando amor por Cristo, no están dejando amor por Jesús y Eucaristía, están dejando amor por los hombres, amor por las instituciones. ¿Y de qué les va a servir cuando estas instituciones fracasen? ¿De qué va a servir? Me decía alguien, padre, yo ya estoy en un lugar, pero no sé si puedo estar ahí, y me da miedo salirme porque no sé si me pierdo, porque me está quitando tiempo para la oración, para estar delante de Jesús. Y yo le dije, no tengas miedo, que tú no eres huérfana. Siempre nos queda la iglesia, nuestra madre la iglesia, nosotros no somos huérfanos. Nosotros no dependemos de ninguna institución en este mundo, de ningún partido, ni de derecha ni de izquierda. Nuestra madre la iglesia siempre nos va a recibir porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Y la forma en la que nos vinculamos con nuestra madre la iglesia es a través de la Eucaristía. Es a través de la Eucaristía. Siempre que estamos en la Eucaristía, estamos acogidos y arropados por nuestra mamá, la iglesia. Pero como la gente, oye el síndrome de tantos hijos que están huérfanos, andan buscando por ahí mamás, andan buscando por ahí papás, y se arrinconan donde les brinden un poquitico de seguridad. Volvamos a la iglesia. Volvamos a la iglesia. Nuestra vida tiene razón en la iglesia, en nuestra mamá, la iglesia. No nos amparemos en grupos o personas que quieren sustituir a la iglesia. No, porque la iglesia es una sola y es la que va a permanecer hasta el final y es la esposa de Cristo y ella es la que se va a presentar ataviada, adornada. Nosotros no somos huérfanos. Somos hijos de la iglesia. Y por eso si nos rechazan aquí, si nos desprecian acá, si no nos quieren acá, no somos huérfanos. Somos hijos de la iglesia que nunca nos rechaza, nunca nos desprecia. Por eso, hoy Dios nos está llamando a darle el primer lugar a su Hijo, a que en el centro de nuestro corazón esté Jesús. Nadie más tiene que estar ahí, nadie. Y hay gente hoy en la iglesia que son narcotraficantes, puros narcotraficantes, que utilizan el nombre de Cristo, utilizan el nombre de la iglesia, utilizan el nombre de la Virgen, utilizan la piedad de la iglesia, ni siquiera de ellos, de la iglesia, para promocionarse a sí mismos, para ocupar en el corazón de los hombres el puesto que solamente le pertenece a Jesús, algo que ni siquiera la Virgen hizo, algo que ningún santo hizo, ninguno de los santos lo hicieron. San Juan Bautista, es necesario que él crezca y que yo disminuya, que yo desaparezca. Toda buena institución católica, comunidad religiosa, cualquier institución de cualquier índole,
es verdadera y real cuando aplica esto. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esa es una verdadera institución católica. Una comunidad religiosa que vive para presentarse así, para promocionarse así, para sustituir el hogar de Cristo, lleva las almas a la perdición. Se pierde ella misma y lleva las almas a la perdición. Una comunidad religiosa que existe para llevar las almas a los pies de Cristo es una comunidad que está cumpliendo muy bien su tarea, que desaparece para que aparezca Cristo. Esa es la realidad de la evangelización. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, porque ese precisamente fue el anuncio de los profetas y esa es la voluntad de Dios, ese es el querer de Cristo. Hoy cuando nos engañan tan fácilmente y cuando la humanidad está tan vulnerable al engaño, porque lo vemos de una manera tan palpable, la gente está muy vulnerable. Y la gente hoy está muy susceptible, más que en otras épocas, demasiado susceptibles a la mentira, al error y al engaño. Y como les hablan bonito de Cristo, se la creen. Ayer decía el hermano Juan Esteban, mientras estábamos compartiendo, del problema del romanticismo. En la época del romanticismo, ¿cuál fue el problema? Que se renunció a la verdad y se le comenzó a dar más crédito a lo romántico, ¿sí? A lo sensible, a lo artístico, a lo poético. Hoy ya la gente se apostató de la verdad. A la gente no le interesa la verdad, puro romanticismo, ¿sí? Y si me hacen una oración y es romántica, ¿sí? Así con musiquita de fondo y todo, y es bien romántica, parece que ahí está la verdad. Y si sentí, ahí está la verdad. Yo le decía a unas personas que les estaba predicando unos ejercicios ignacianos, les dije desde el inicio, miren, ustedes se van a dar cuenta si vivieron unos verdaderos ejercicios espirituales, no aquí ni por lo que sientan acá, que es que lloramos mucho. No. De eso no se van a fiar en estos ejercicios. ¿Dónde se van a dar cuenta si hicieron unos auténticos ejercicios espirituales y retiros espirituales después de que salgan de los ejercicios? San Ignacio lo trae, la 5ª semana de ejercicios. Cuando salgan afuera y se enfrenten a las tentaciones del mundo y se den cuenta que están fuertes, que sienten paz, alegría y que no caen en la tentación, perfecto. Hicieron bien sus ejercicios. Cuando nos damos cuenta que vivimos perfecta y bien la Eucaristía, cuando salimos afuera se presentan las mismas tentaciones o más fuertes, más violentas y la sacudida es mucho más grande. Estamos bien, en paz, contentos, felices. Apareció la persecución. No hay problema. Viene el ventarrón de la persecución, hay paz en el corazón, hay alegría, hay entusiasmo, ganas de seguir con el Señor. Ahí vivimos bien la Eucaristía. Padre, ¿y eso es posible? ¿Es posible? No, es que a eso nos llama el Señor, a estar felices, alegres, en medio de la calumnia, en medio de la difamación, en medio de la crítica, en medio de la persecución. Es que esa gracia la da el Espíritu Santo. Ay, ¿de qué se va a inquietar uno si sabe que está con el Señor? Así todo el mundo lo desprecie, lo difame, lo calumnie. ¿Sí? ¿Qué importa? Que estamos con el Señor, eso es lo más importante. Dice la imitación de Cristo, mientras estés bien con Dios, no le prestes atención a nada. Lo importante es estar bien con Dios. Y por eso el profeta hoy se siente cuando lo encarcelan, se siente tranquilo, Hagan lo que quieran, les dice el profeta. Hagan lo que quieran conmigo. De hecho, Jeremías termina muriendo mártir. Todos los profetas, los fieles, murieron mártires. Todos. Los mataron los reyes, los mismos sacerdotes y los mismos profetas. No crean que fue gente externa a la religión. No fue gente externa a la religión. Los profetas murieron por manos de sus mismos hermanos de religión, hermanos de fe. Ellos mismos los mataron. Ellos mismos los llevaron a los tribunales. De hecho, Jesús se lo recrimina a los hijos, a los fariseos, y dice, sus padres mataron a los profetas.
y ustedes están haciendo lo mismo. Entonces, cuando nos damos cuenta que vivimos una auténtica relación con el Señor, que vivimos una auténtica, no en el romanticismo, no. Eso es cuando se experimenta una fuerza interior muy grande, cuando se experimenta el poder del Señor, los frutos del Espíritu Santo en el corazón. Así todo externamente sea adverso, ¿sí? Y sea pura amenaza. Los profetas ya llegaron a un tiempo que no les daba miedo de nada, no, ni se dejaban, ni los intranquilizaba, tranquilos, seguían predicando y anunciando, porque estaban bien con el Señor y estaban fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo. Dios tiene la esperanza de que nosotros le hagamos caso, porque si no le hacemos caso, aquí dice a través del profeta Jeremías, y hoy a nosotros, a través de la iglesia, a través de la liturgia nos está advirtiendo, si no nos convertimos, si no vivimos en santidad, si no nos tomamos esto en serio, va a pasar lo mismo que en Siloé. ¿Qué pasó en Siloé? Que era donde tenían el arca de la alianza, el lugar sagrado, custodiado, y vinieron los filisteos por la corrupción de los hijos de Elí y del pueblo que se pervirtieron, se corrompieron y se robaron el arca de la alianza. Y esa fue la desgracia para el pueblo. Ese fue el debilitamiento más grande para el pueblo. Los filisteos mataron a la gente, hicieron de todo y se robaron el arca, se la llevaron. Y ahí viene la depresión más alta. Bueno, en ese tiempo para el pueblo. Porque el pueblo vio que era un castigo de Dios, que Dios los estaba reprendiendo, ya los había advertido, no hicieron caso. Ahora a través de Jeremías va a pasar y está en el templo. Eso era impensable. Eso era impensable en el contexto de Jeremías, que ese templo tan glorioso, tan sagrado, que incluso había sido protegido por los reyes pudiera ser destruido. No, eso nunca. Dios no va a permitir porque Dios es omnipotente, Dios es poderoso y Dios va a cuidar y la promesa es que Él siempre va a habitar en este templo. Y se paran el atrio del templo y dice Jeremías, va a pasar lo mismo que Siloé. Si no se convierten, va a suceder lo mismo. Y este lugar será destruido. Cristo lo dijo en el templo y no le creyeron. No le creyeron. En 3 días será destruido este lugar. Y será vuelto a construir. ¿Sí? Y no, en el año 70 entraron las tropas de Tito y acabaron con todo. En el año 585, después de que Jeremías lo había advertido, entraron los babilonios y acabaron con todo. No tuvieron compasión de nadie, ni siquiera del templo. Le prendieron fuego y lo quemaron. Y ahí sí vienen las lágrimas y los lamentos del pueblo. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. ¿Para qué no hicieron caso? ¿Para qué no hicieron caso? Eso se hubiera podido evitar como en los días de Jonás, cuando le advirtió al pueblo y le dijo, conviértanse, porque en 3 días Nínive será destruida. La gente no cree que este mundo pueda ser destruido. Y la Virgen lo advirtió en 1917. El Papa Benedicto XVI, interpretando teológicamente el secreto de Fátima, dijo que la visión del ángel sacando llamaradas de fuego de la espada eran las guerras que iban a invadir al mundo. Y la Virgen dijo, conviértanse rápido, rápido, vuelvan a Dios, dejen de ofender a Dios, conságrense a mi corazón inmaculado. Pero no de manera ritualista. La gente hoy cree que porque hace una preparación de 33 días o de 30 días ya se salvó. No. Si vives los mandamientos, si vives en santidad, si vives como San Luis María Griñón de Montfort, que es bien exigente. San Luis María Griñón de Montfort es muy radical. No es solamente consagrarse y ya y me voy a salvar. Si no vives de acuerdo al Evangelio, a las promesas bautismales, si no vives lejos del mundo, con radicalidad, porque es que la consagración a la Virgen es la renovación de las promesas bautismales. ¿Y qué hicimos en el bautismo? Renunciamos al mundo. Al mundo. Por eso nos extraña en Colombia católicos votando por candidatos abortistas, hizo que habían renunciado al mundo y al pecado, infringiendo los mandamientos de la ley de Dios,
candidatos que promueven la ideología de género contra el sexto mandamiento, la corrupción de los jóvenes, de la familia con el consumo de droga. Ahí está, ahí lo subieron. Y eso tendrán que darle cuentas a Dios. Porque con todas estas reformas que vienen para Colombia, los que votaron por esto le darán cuentas al Señor. Y los que promovieron todo esto, habiendo más alternativas no solo democráticas, sino morales. Pero ahí está, no nos queremos convertir, no queremos hacerle caso a Dios, apegados del mundo. ¿Por qué traicionamos al Señor? ¿Por qué lo estamos traicionando y nos estamos vendiendo regaladamente? Por la preocupación económica. Y eso que lo disfrazan aquí es que de libertad religiosa. Por Dios, qué ignorancia. La libertad religiosa no viene de ningún poder político. Viene de Dios, por eso la iglesia es independiente ante el poder político. Si la dejan, bien y agradece. Pero si no la dejan, la iglesia sigue evangelizando y por eso tiene mártires. ¡Qué libertad religiosa! ¡Por Dios! Yo no sé qué nos está pasando a los católicos. Que miren la historia de la iglesia, que vayan al evangelio, que escuchemos a la iglesia, que ella es la que nos indique que... ¿Quién dijo que la iglesia está para evitar esas cosas? La iglesia sabe, siempre ha sabido que le ha tocado proclamar el evangelio y vivir la fe en medio de la persecución y de la contradicción, y la iglesia está preparada para eso, no tiene miedo. Los que tienen miedo son los que ya no están vinculados a la iglesia y no tienen fe, se les acabó hace rato. Pero la iglesia no, tenemos a Cristo. Es libertad religiosa. ¿Quién dijo? Que vayan al Concilio Vaticano II para que vean qué es lo que la iglesia nos dice de libertad religiosa. Nosotros, la libertad religiosa no nos viene de ningún partido, ni ningún estado, de ningún poder político. Es más, la iglesia vivió consecuencias ya terribles en la historia por acomodarse al Estado, por enmaridarse con el Estado, y pagó bien caro. No, padre, hay que ser prudente, usted no hable de estas cosas porque... No, ¿quién dijo? Es que a mí la libertad para hablar la verdad no me viene de ningún poder humano, me viene de Cristo mismo, de su sacerdocio, me viene de la iglesia. No, a mí no me viene de ningún poder humano. Yo recuerdo antes de elecciones que me hacían hasta gavillas, ¿sí? Para que no siguiera hablando ciertas cosas. No, mientras el Señor me las ponga y la iglesia me lo permite, lo seguiría haciendo. Yo tengo mis superiores. Yo voy donde mis superiores. Y lo que me digan mis superiores. No, nosotros, y es la situación que vive. Por eso son un ejemplo extraordinario para nosotros los profetas. A mí me llena de pasión verlos. ¿Sí? Fieles hasta el fin, fieles. Yo soy muy cobarde y le pido al Señor que me dé su gracia, porque soy demasiado débil. Pero veo en los profetas cómo la gracia del Señor no falla. Por eso nosotros no nos podemos vender. La Virgen ya nos ha advertido, el Señor en el Evangelio, la misma iglesia nos está advirtiendo que cambiemos, que nos convirtamos. Si cambiamos y nos convertimos, el curso de la historia puede cambiar para bien, pero si seguimos así de desobedientes, de relativistas, porque hoy hemos llegado a un grado de relativismo moral tan alto, imagínense, la gente optando por el mal, y yo no sé de dónde sacan eso, porque arbitrariamente ponen a decir a la iglesia lo que nunca ha dicho. La iglesia nunca le ha apostado al mal en ningún grado. Una cosa es que la iglesia tolere en algunas situaciones, por amor a sus hijos, tolere, que es diferente, en algunas situaciones particulares, ciertas situaciones, pero la iglesia nunca promueve el mal. Lo dice abiertamente, no está bien hacer el mal para conseguir el bien. Todo el magisterio de la iglesia está permeado de eso. Y nosotros hoy así vendiéndonos, regalándonos tan fácilmente. Pero bueno, de eso le tendremos que dar cuentas al Señor. ¿Sí?
Y Dios nos está dando la maravillosa oportunidad de convertirnos y vivir en santidad. Nos estamos bebiendo, ya la gente se está comenzando a beber una bebida que la misma gente preparó, no fue Dios. El castigo, las mismas personas, nosotros mismos nos lo preparamos. No es Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros como buen papá, como un papá misericordioso. El hijo pródigo se fue de casa, él mismo se preparó la bebida que se bebió después, porque no quiso ajustarse a las condiciones de casa y le tocó salir. Lo más impactante del padre es que no se va con él, a pesar de que lo ama. Hoy hay papás que se dejan manipular y se van con los hijos a la perdición. Si fuera a rezar más, a orar más, a vivir más santamente, el padre se quedó en la casa y amaba a su hijo, pero no se fue con él, mantuvo la firmeza, la cordura. Si te quieres ir, vete. Y fue y se bebió la misma. ¿Qué tal que el padre se hubiera ido con él? Donde el padre se hubiera ido con él, a lo mejor hubiera terminado en las mismas y el hijo no hubiera tenido para dónde mirar después. No hubiera tenido para dónde mirar cuando ya todo estaba perdido y cuando no tenía ninguna esperanza. Y el hijo pudo entrar en sí y se dio cuenta que su padre tenía un amor verdadero y que su padre conocía cuál era el camino hacia la salvación y hacia la verdad. Volveré donde mi padre. Si el padre no se hubiera mantenido firme, el hijo no hubiera podido decir volveré donde mi padre. ¿Y ahora dónde vuelvo? ¿Ahora dónde vuelvo? Nosotros no nos podemos dejar manipular por el demonio, por la debilidad humana. ¿Sí? A veces con esa mala interpretación de amor al prójimo, No. Cuando la verdad es la verdad. Y uno por amor, se mantiene en la verdad. Y por amor a los que muchas veces se dejan llevar por el error, hay que mantenerse en la verdad. Porque todo el que se deja llevar por el error se va a dar duro, muy duro. Y cuando se dé duro, va a necesitar a dónde mirar. Por eso dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salaría? Entonces, el llamado es inminente, real, es concreto, es claro de parte del Señor, de parte de la iglesia, conversión. Y conversión real. Y hay que buscar la santidad, porque si no, nos toca bebernos la bebida que nosotros nos estamos preparando y es terrible. Es terrible esa bebida. Dice un dicho español, lo recordaba el Papa Francisco en estos días, Dios siempre perdona, el hombre algunas veces, pero la naturaleza nunca perdona. Esa bebida que nosotros nos preparamos, nos va a tocar bebérnosla, así como la preparamos. Si la estamos preparando en rebeldía, en desobediencia a Dios, en relativismo, sí, en interpretar las cosas a nuestra manera, nos la vamos a beber. Hoy, padres de familia, en las familias, ya les está tocando beberse esto. Miren, gente que votó por estos candidatos. A mí me toca recibirlos acá, con problemas de drogadicción en sus hijos. Pero votan por esto, ahí se están bebiendo la bebida. Ahí se la están tomando en su propio hogar. Es que lo que uno siembre, eso va a cosechar. Si uno siembra aguacates, pues no va a esperar coger naranjas, ¿cierto? Sí. Si se siembra aguacates, pues va a recoger aguacates. La bebida que estamos preparando, nos la vamos a beber si no nos convertimos. Hay la oportunidad todavía. Y el Señor nos está llamando a vivir la fe de manera radical, a vivir en santidad. Hoy la fe no la podemos vivir de cualquier manera, medias tintas, tibiamente. No. A Dios la tibieza le da náuseas. Por ser tibio estoy a punto de vomitarte. ¿Sí? No eres ni frío ni caliente. Por ser tibio estoy a punto de vomitarte de mi boca. Entonces, aprovechemos el regalo de la Eucaristía y sobre todo volvamos a la Eucaristía. La Eucaristía no le hace daño a nadie. La Eucaristía no daña ninguna espiritualidad. Hay algunos que les da miedo que porque les daña la espiritualidad. No,
Jesús Eucaristía no le daña el corazón a nadie. Esposos que les da miedo de Jesús Eucaristía porque se les acaba el matrimonio. No, Jesús Eucaristía no daña los matrimonios. Antes los revitaliza, los fortalece. Por favor, dejen a sus esposas ir al sagrario. Dejen a sus esposos tranquilos que amen a Jesús Eucaristía. Él es la fuente para poder amar verdaderamente. Los novios vuelvan a los pies del sagrario si quieren amarse verdaderamente. Imagínense, ya hasta ese nivel, ¿sí? Que Jesús Eucaristía daña la espiritualidad matrimonial, daña la espiritualidad de las comunidades, daña la espiritualidad, por Dios, a ese nivel de error, de mentira, de engaño hemos llegado. Esposos, por favor, suelten a sus esposas para que, a mí me toca a veces atender aquí esposos que vienen molestos, porque yo les digo a sus esposas, vayan al sagrario, quiere recuperar. Padre, va a acabar su matrimonio, ya está acabado, no te habías dado cuenta. No te habías dado cuenta que ya no hay nada. Solo Jesús es el que puede resucitar esto. Y si Jesús no lo... No, padre, es que quiero donde un profesional, donde un psicólogo. Bueno, vaya, gaste plata, gaste tiempo, vaya, haga lo que quiera. A ver qué consigue. ¿Sí? A ese nivel de humanismo hemos llegado hoy, ¿sí? Ya son superiores los poderes humanos que el poder de Jesús Eucaristía. A ese nivel. La traición, la apostasía, la negación hoy. Por eso decía hoy, dice el Evangelio de San Mateo, que se escandalizaron a causa de él. Se escandalizaron a causa de él. Esto ya es un escándalo, ¿sí? Yo les digo mucho a la gente, porque hay gente hoy que quiere, católicos que quieren trabajar mucho por los sacerdotes, y les digo, lo que no logren delante del sagrario y en la Eucaristía no lo van a lograr de ninguna manera. Pero bueno, la gente no cree, sí. Bueno, bendito sea Dios, el único capaz. Por eso Jeremías le dice al Señor, conviérteme, Señor, y me convertiré. El corazón humano, le dice el Señor al profeta, ¿quién es capaz de transformarlo, de escudriñarlo? Solo yo, nadie más. ¿Sí? Un obispo decía por ahí que nadie se convertía en el sagrario. Por Dios, a ese nivel hemos llegado hoy. Yo aquí he visto maravillas, aquí viene gente que no cree, la mando aquí Jesús hace maravillas, y luego llegan años sin confesarse, vienen un momentico aquí al sagrario, y dice, Padre, confiéseme, me quiero confesar, sin hablarle, sin darle catequesis, pero es que Jesús es especialista en eso, en minutos lo hace, sí, y de una forma excelente. Yo he visto unas conversiones en el sagrario impresionantes, y ¿saben de dónde han brotado? No de lo que yo predique, yo soy un pobretón, sí, o de lo que a nosotros hagamos, de lo que hace Jesús. Aquí viene gente así, no una, muchos. Me ha tocado atender en estos 3 años de ministerio sacerdotal aquí, sí, sin hacer promoción por redes, nada. Aquí llegan solitos y no nos da tiempo para atender la gente, sí. Pero lo que hace Jesús es maravilloso. Lo que hace la Virgen es maravilloso. Y esa es la voluntad del Padre, que volvamos a su Hijo, que lo escuchemos, que le obedezcamos en todo, porque Él se complace en Él, y si le obedecemos, se complacerá también en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.